¿Qué tal? Bienvenida y bienvenido. Mi nombre es Débora Muñoz, soy profesora de artes visuales y licenciada en artes. Mi trabajo artístico se compone generalmente de obras bidimensionales. En este último periodo he profundizado en la técnica de la acuarela, trabajándola desde la técnica mixta en conjunto con el acrílico. Te invito a que profundices en esta maravillosa técnica que es la acuarela y que puedas practicar los ejercicios que te propongo. Estos ejercicios se basan en conocer en una primera parte la técnica de la acuarela, conocer cómo funciona, de qué está compuesta y cómo utilizar de manera correcta también los pinceles, que serían nuestras herramientas de trabajo. Cómo cuidarlos para que estos duren mucho tiempo. Te invito a que te unas y puedas realizar este taller que va a entregar herramientas básicas para que puedas expresarte a través de la acuarela. Nos vemos. En esta ocasión me toca hablar sobre la acuarela, la definición de esta técnica y también voy a pasar a explicar los materiales y las herramientas necesarias para poder aplicar esta maravillosa técnica del agua y el color. Entonces, primero defino lo que es acuarela. Me estoy basando en una definición de la web en donde la definen como una pintura que se plasma sobre un cartón o un papel, cuyos colores se diluyen en agua. El concepto también permite referirse a los colores usados en este tipo de pinturas y a esta clase de técnica artística en general, ¿ya? ¿De qué está compuesta la acuarela? ¿Cuál es su materialidad? ¿Qué es lo que tiene? Las pinturas de la acuarela se realizan con diferentes pigmentos que se aglutinan, por lo general con goma arábiga. El agua es un componente muy importante en esta técnica, ya que, de acuerdo a la cantidad utilizada, se obtienen colores más o menos transparentes. Eso nosotros lo vamos a ver a medida de que vaya avanzando este taller. Vamos a experimentar con la acuarela. En este caso yo voy a utilizar acuarela en pastillas. Vamos también a trabajar con lápices de acuarela o lápices acuarelables, ¿ya? Que son los que están aquí. Aquí tengo bastantes tonos, una caja de 12. También se utilizará para esto, voy a ocupar el pincel para ir indicando, la acuarela en pastillas. Este es el godet o el mezclador. Yo tengo aquí algunos tonos. La gracia que tiene la acuarela es que cuando quedan estas mezclas, se evapora el agua, pero el pigmento queda aquí. Entonces, si tú quieres ocupar de nuevo este tono, es cosa de mojar y ya la acuarela se va a transformar en un conducto fluido, ¿ya? El godet, yo ocupo como godet o mezclador, ocupo esto, que trae la misma caja de acuarelas. También ocupo este recipiente, que es de cerámica. Lo ideal es que sea una cerámica blanca. Este es un recipiente que yo compré. Este no es específico de acuarela, a eso voy. Este recipiente es para coctelería, para colocar una aceituna, salsa, etc. Y yo le di una nueva función porque siento que es súper práctico. Al tener su espacio puedes crear grandes mezclas de color acá, ¿ya? Y para eso también se puede utilizar un plato común de cerámica. Estos platos son súper baratos, así que accesible, puedes utilizar esto o también como algún recipiente pequeño, blanco, importante, ¿ya? Cinta de papel, toalla absorbente, papel absorbente. También vamos a ocupar dos recipientes.
Yo aquí tengo uno de vidrio y uno de plástico. Los dos son reciclados. Tú eliges con cuál te sientas más cómodo trabajar. Yo voy a trabajar con los dos a la vez. El gotario permite extraer aquí agua y después depositar una cantidad específica de agua, ¿ya? Para poder hacer las mezclas. Es más cómodo. También se puede hacer esto desde el pincel, humedecer y traspasar agua una y otra vez. Pero te recomiendo ocupar un gotario. De estos también reciclados, de estos que vienen en algunos medicamentos, en algunos jarabes, ¿ya? También vamos a utilizar uno de estos, un spray, en donde se pueda echar agua dentro. Y esto sirve para poder activar las acuarelas, que significa que la acuarela en pastilla está en este minuto seca. Entonces, si tú aplicas un poquito de agüita, eso significa que va a activar la pastilla, la primera capa. Entonces es más fácil para extraer algún color y después realizar ya las mezclas. ¿Ok? También reciclado. Se me hizo hasta tira un poquito aquí la primera parte, pero lo arreglé. Así que lo ideal es que puedas conseguir la mayor parte de materiales reciclados posible. Eso va a ayudar al planeta, ¿ya? Y pinceles. Ojalá que puedas invertir en pinceles de buena calidad, ¿ya? Porque eso depende de cuánto agarre va a tener el pincel, cuánto agarre de agua, cuánta cantidad va a mantener en el pincel el agua. Y después, eso también va a permitir tomar esta agua y aplicarla de manera correcta en el papel. Es mucho más cómodo, ¿ya? Para este taller vamos a utilizar 3 pinceles redondos, un número 10, un número 4 y un número 0, ¿ya? Los 3 pinceles que tengo aquí son pinceles profesionales. Tú puedes comenzar con un pincel para estudiantes que son más económicos y sería igual ideal si tú quieres probar con diversos pinceles. Ahí tú los vas conociendo, puede que un pincel económico te sirva. Así que lo que yo recomiendo es indagar en herramientas y probarlas y ver cuál es la más cómoda para una y uno, ¿ya? Aquí yo también tengo un pincel número 8, paleta. Es para también hacer algunos ejercicios, algunos degradados. Es bastante útil este pincel, ¿ya? Y también vamos a utilizar, voy a dejar pinceles aquí. Siempre los pinceles, después que uno los utiliza, lo ideal es dejarlo de esta forma secándose, ¿ya? No dentro del recipiente, porque si no se empiezan a deteriorar. Y también un papel acuarela que sea de 300 gramos, ¿ya? Se puede utilizar un 200 para hacer algún pequeño ejercicio, pero lo que produce es que entre menos gramaje es más delgada el papel, entonces va a arrugarse más, ¿ya? Así que por eso te recomiendo que sea uno de 300 hacia arriba. Para alguno que otro ejercicio, 200. Y parece que eso sería... No, aquí me queda lo último. Esto es un trozo de madera. También un trozo de madera que yo reciclé. Y tengo algunas manchitas por ahí. Aquí sirve para poder pegar la hoja de... el papel de acuarela. Y se fija con la cinta de papel. Acá. Entonces, para hacer algunas técnicas que después te voy a ir mostrando, el degradado, por ejemplo, es importante también ir moviendo este soporte y así va conduciendo el agua de mejor manera. Más adelante lo vamos a ver con mayor detalle y de manera práctica para que se entienda mejor. Pues hay que ver para poder aprender en este caso, en esta técnica, ¿ya? Así que eso sería en relación a los materiales y lo ideal es que puedas conseguir todos ellos para que estés trabajando de manera más cómoda. Y nos vemos en la siguiente cápsula o el siguiente capítulo en donde voy a empezar a realizar ejercicios, técnicas básicas de acuarela. Nos vemos. Hola nuevamente.
nos encontramos en esta ocasión para realizar dos primeros ejercicios. Para este ejercicio se va a requerir de agua y de los potes que dije al inicio. Recuerden que uno de los potes va a servir para sacar agua y hacer las mezclas, y el otro pote va a servir para ir limpiando el pincel a medida que se vaya cambiando de color, de tono, o si se quiere sacar el exceso de pintura, etc. En este caso en particular nosotros vamos a ocupar solamente un color, ¿ya? Entonces, tú en tu caso elige el color que más te gusta. Yo voy a realizar el ejercicio con un tono oscuro para que pueda contrastar con la grabación, ¿ya? Así que recuerden que hay que activar las pastillas. Vamos a humedecer el pincel. En este caso yo estoy ocupando el pincel número 10, ¿ya? Y comenzamos a realizar la mezcla. Recuerda que habían dos opciones, como te había mencionado, delante. Sacar agua e ir dejando acá con el pincel, o con la ayuda de un gotario, tú ahí extraes un poquito de agua y después lo aplicas acá, ¿ok? Entonces ahora voy a sacar el color que me interesa trabajar, que va a ser este hermoso verde, un verde frío, porque es más azulado que amarillo, ¿ya? Esta cosa se está moviendo, así que la voy a correr ahí. Entonces, la idea es que hagamos el ejercicio que consiste en más o menos agua. Esto te va a permitir conocer cómo funciona esta herramienta, cómo funciona el pincel, y eso va a conducir a que cuando tú realices ya una obra en acuarela, sepas qué puedes lograr con las herramientas que tienes. Así que vamos a comenzar a hacer una línea. No importa que si la línea te queda un poquito gruesa o delgada, no importa, ¿ya? Secamos el exceso. Y ahora yo quiero que la próxima línea sea más oscura. Entonces voy a agregar un poquito más de pigmento aquí. Y hago otra línea. ¿Ok? En la acuarela siempre va a quedar al final una gotita, un residuo. Y para poder extraer ese residuo vamos a ocupar el mismo pincel. Y este va a absorber el exceso de agua, ¿ya? Vamos a aplicar más color aún ahora, más pigmento a esta mezcla que ya tenemos acá. Y hacemos otra línea. ¿Ok? Y ahora vamos a mezclar muy poquito, porque ya el pincel está cargado con la pintura de acá. Y vamos a agregar otra línea. La acuarela va variando a medida que se va secando, así que en esta ocasión ahora, así como está, se ve de una manera, pero cuando ya esté seca, se va a ver más opaca. Y la idea de este ejercicio es que puedas ver la manera en cómo la acuarela se transparenta a medida que se añade más agua, ¿ya? Por ejemplo, yo ahora voy a untar este pincel aquí
para experimentar. Ustedes pueden experimentar como quieran en sus casas con este material. Y ahí agregué agua y un pelito de pigmento, si se fijan. Porque ya lo había enjuagado acá. Ahora lo enjuagué bien. Si se fijan, ahí también uno puede corroborar cuando el pincel está limpio o no. Es cuando podemos comparar en el mismo papel absorbente, ¿ya? Y esa es la idea de este ejercicio, que puedas realizar transparencias de color. Entre más agua, más transparente, y entre menos agua, menos transparente, ¿ya? Ahora vamos a pasar al segundo ejercicio, que consiste en realizar líneas paralelas. Algo similar de lo que hicimos acá, pero esta vez vamos a intencionar de que la línea nos quede recta, lo que más se pueda, obviamente, y porque estamos practicando, y también de que puedas experimentar con el pincel, con este mismo pincel, para hacer líneas delgadas y líneas más gruesas. Comencemos. Vamos a ocupar el mismo color que teníamos acá. La idea es siempre experimentar solamente con un tono cuando estamos conociendo el material, ¿ya? Eso es lo que yo recomiendo. Entonces, para hacer líneas finas, es importante colocar el pincel de punta. Si te fijas, ahora que yo hago esto y el pincel está húmedo, tiene pintura, no cae ninguna gota, porque ese es el poder de los pelos que tiene este pincel de atraer y mantener el agua ahí. Y cuando lo aplicamos ya en el papel, ahí ya el papel absorbe y se traspasa la acuarela como pigmento. Entonces, para hacer la línea delgada vamos a hacer bien en punta el pincel y el antebrazo que se mantenga recto en lo posible. ¿Ya? Comencemos. Ahí me faltó presión. Por ejemplo, y si queremos hacerla más gruesa, aplastamos el pincel y la hacemos más gruesa. ¿Ya? Ahora vamos a ver si el segundo intento no pasa lo mismo que me pasó al inicio. Es que donde tengo no muy bien apoyada el bracito, porque la idea, el escenario en sí, para que ustedes puedan ver bien, tengo que yo acomodarme también a la cámara, ¿ya? Entonces, es eso lo que me produce que en algunas ocasiones falle la técnica, la práctica, ¿ya? Aquí quedó exceso de color, así que lo vamos a sacar de agua, perdón. Ahí, si mientras esto esté fresco se puede realizar esto, ¿ya? Estos son los primeros ejercicios, los más simples. Si no resulta al principio, no te preocupes, con práctica se puede. Ahí me quedó un poquito, me corrió. Y la idea es que tú experimentes, hagas esto, vayas jugando con tipo línea y así vas a ir conociendo mejor el pincel. Y lo ideal es que puedas hacer esto con todos los pinceles que tengas, ¿ya? Yo ocupé ahora el más gordito que tenía, el pincel más grueso. Experimenta con el más grueso y con el más delgado. Y recuerda que cuando tú, después que utilices el pincel, lo dejas secar de forma horizontal. Y ojalá encima del mismo papel absorbente, para que vaya absorbiendo también el exceso de agua que tiene el pincel. De esta manera, las herramientas te van a durar mucho más. Así que estos serían los dos primeros ejercicios. Vamos a pasar a los siguientes ejercicios. En esta ocasión nos toca realizar los ejercicios 3 y 4. Vamos a realizar trazos complejos que tienen que ver con trazos que sean curvos, y también vamos a realizar un trazo en donde pintemos este círculo. Es importante practicar primero los trazos
porque el pincel, a diferencia del lápiz, tiene una punta blanda y eso requiere mayor expertise y control en la herramienta que estamos utilizando. El lápiz generalmente es una herramienta que utilizamos todos los días. El pincel solamente cuando vamos a realizar algún trabajo artístico. Por lo mismo recomiendo que practiques bastante para luego, al momento de realizar tu obra visual final, ya tengas dominadas estos tips, estos ejercicios básicos, ¿ok? Entonces, vamos también a trabajar con el mismo color que teníamos, que era el verde, y vamos a realizar trazos complejos. Los trazos complejos son, como les mencioné, líneas curvas. Y al igual que las líneas paralelas, si tú realizas la línea curva con el pincel en alto, va a ser más delgada la línea. En cambio, si realizas las curvas con el pincel más acostado, va a ser más angosta. Si te fijas, es muy importante experimentar, porque así vas a poder conocer esta maravillosa técnica y vas a poder comunicarte con ella. ¿Ok? Ahí. Ahora vamos a hacer una línea curva, un trazo curvo con el pincel más acostado. Y así. Voy a hacer otra delgada. Lo ideal es hacerlo desde una sola pasada el trazo, porque pasa esto, que me pasa a mí, que empieza a haber irregularidad en el trazo. Si es que me voy deteniendo, pero si yo sigo la corriente, se podría decir, sigo lo que ya había hecho, como en este caso ahí, que levanté demasiado el pincel, pasa que no varía en el grosor, queda inestable, ¿ya? Ahí sí, ahí la pude hacer de mejor manera porque pude apoyar mejor la mano acá en la mesa. Y así, yo te invito a que vayas experimentando, vayas haciendo, hasta que te sientas cómodo para pasar al siguiente ejercicio, que sería realizar el círculo. Ahora vamos a pasar a ese ejercicio. En este ejercicio es importante que sea desde una sola vez, ¿ya? Al igual que en este, que no haya temor, porque a veces el apoyo no está bien en el antebrazo. Asegúrate de que esté bien. Y para hacer el círculo te puedes ayudar de un compás. Lo hice con un lápiz grafito HB. Es importante utilizar un grafito HB o una numeración que vaya hacia la H. La H significa que es una mina más dura, entonces no mancha el papel, o lo mancha menos, a diferencia de los lápices grafito con la letra B. B significa que es más blando, ¿ya? Que más se desarma más la mina cuando toca el papel. Entonces, para no ensuciar la acuarela, yo te recomiendo de un HB hacia una H, un 2H, un 4H, ¿ya? Te ayuda de un compás. Y para hacer el círculo, también lo que te decía delante, mantén todo el antebrazo recto, ¿ok? Así que espero que también me salga esta vez así en el video y no haya complicación. 1, 2, 3, aquí vamos. Ahí ni siquiera respiré mientras lo hacía para mantener el pulso, el control, aunque igual en algunas zonas se adelgazó porque hubo menos presión y en otras se ananchó,
se engrosó la línea porque lo aplasté más. Es súper importante esa parte de que a medida de que uno vaya utilizando la herramienta, uno va a saber cuánto aplastar, cuánto levantar dependiendo del tipo de línea que queramos. ¿Ok? Así que vamos ahora a ver los siguientes ejercicios para ir profundizando poco a poco en esta maravillosa técnica. Nos vemos. En esta ocasión vamos a realizar 2 ejercicios más. Uno corresponde a realizar puntos con el pincel. Y en el otro vamos a realizar un dibujo simple de un objeto cotidiano y vamos a aplicar la técnica de la aguada. A medida de que lo vaya realizando, voy a ir explicando paso a paso en qué consiste esta técnica. Mi objeto cotidiano va a ser esta vela. Entonces, disculpen que ando un poquito de la garganta, está un poco gastada. Vamos a humedecer primero el pincel, porque ya no nos queda mucho pigmento acá. Vamos a sacar un poquito más de agua, eso. Y vamos a realizar los puntos. Al igual que en el ejercicio anterior de las paralelas, entre más de pie esté el pincel, más pequeño va a quedar en este caso el punto. Y a medida que lo aplastamos va a quedar más grande, ¿ya? Si lo acuestas más, vas a crear puntos más grandes. Y a medida que vayan haciendo puntos más grandes, le hacen la intención del círculo, de la forma del punto. Recuerden que es importante hacer todos estos ejercicios prácticos primero antes de embarcarse en lo que es realizar ya una obra de acuarela, porque así vas a conocer de mejor manera las herramientas con las que estás trabajando. Además que también vas a poder observar cómo varía la pintura a medida de que se va secando. Puedes hacer este ejercicio con todos los pinceles que tengas, con todos los pinceles redondos, ¿ok? Así que vamos a ir terminando aquí. Y ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejar descansar un poco el pincel para realizar el dibujo del objeto cotidiano que escogí. Tú puedes escoger cualquier objeto, pero te recomiendo que sea algo simple para que no te compliques en el dibujo. Entonces, como yo les había mencionado antes, voy a hacer el dibujo de esta vela y voy a representar las luces y sombras que hay en ella. Entonces, la forma base de la vela es una forma cilíndrica. Lo ideal es que hagas un dibujo bastante simple de la forma que elegiste, ¿ya? Es para experimentar, es como un apoyo el dibujo para poder después trabajarlo desde la técnica de la acuarela, ¿ok? Hago la línea de atrás porque eso le da estabilidad al objeto
y da la idea de que este objeto está sobre una superficie, en este caso en una mesa, o en el suelo también podría ser, ¿ok? Solo con hacer esta línea horizontal detrás, da la sensación de que está en un soporte como tal. Entonces, ya que tenemos esto listo, vamos a comenzar a trabajar en la aguada. Primero, moja el pincel, ¿ok? Para luego comenzar a realizar la aplicación del color más transparente, desde el más transparente hacia el menos transparente, ¿ok? En la acuarela, el tono blanco, o el valor blanco, perdón, el valor, porque no es un color, es un valor, el blanco se lee desde la zona que tú dejas en blanco del papel. ¿Qué quiere decir? De que si yo quiero hacer una luz, un blanco puro, tengo que dejar esa zona libre de pintura. Y eso es el tono blanco en la acuarela. La pastilla que viene color blanco más bien es para poder hacer menos transparente el color, para hacer mezclas. Así que si tú quieres dejar una zona en blanco, la tienes que dejar desde un inicio, ser consciente de esa parte. Entonces vamos a comenzar con la aguada, con el color lo más transparente posible, con muy poquito pigmento, y a medida que avanzamos aplicamos más pigmento. Entonces voy a empezar a agregar desde aquí. Es muy importante ir corriendo la gotita de agua a medida que vamos avanzando, y para ello te apoyas en el mismo soporte. ¿Ya? Yo voy a dejar esa zona así con ese tono porque justo me llega sombra en ese espacio del objeto que estoy observando, ¿ya? Recuerden que esto es para experimentar, para conocer cómo funciona la acuarela, cómo interactúa con el papel, cómo funcionan los pinceles, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si se fijan aquí se unió, y eso hace, por ejemplo, si fuese otro tono, aquí se mezclarían los tonos. Como estamos trabajando con un solo color, no va a ocurrir eso, pero cuando uno empieza a trabajar con diversos tonos, si pasa esto, aquí se mezcla. ¿Ok? Yo voy a seguir aplicando tono, ahora más oscuro, mientras la pintura aún se mantiene húmeda aquí, ¿ya? Así que vamos a ir haciendo esto. Si no te queda la primera no importa, recuerde que hay que tener mucha paciencia en esta técnica. Estamos recién aprendiendo a utilizarla, así que no seas muy autocrítico o autocrítica contigo mismo. Así que vamos a ir aplicando ahí. Acá en el medio tiene un poquito más, pero vamos a quitarle un poco de pintura, porque si hay mucha pintura tampoco permite que haya poco control en la aplicación de la misma. Ahora vamos a dejar que se seque y de ahí continuamos con la aguada. Si te fijas, ya ha secado bastante la pintura que habíamos aplicado. Algunas gotitas todavía están húmedas, que son las que brillan. Y ya las que están secas, si te fijas, son más opacas. ¿Ok? Vamos a continuar ahora con la aguada que habíamos realizado,
Recuerda que el objeto que estaba realizando era la vela. Y en esta ocasión yo voy a trabajar con un pincel más delgado que el número 4, el redondo número 4, ¿ok? Entonces, vamos a humedecer el pincel, porque está un poquito durito. Ahí lo ablandamos un poco. Y vamos a tomar pigmento. Recuerda que hemos estado trabajando con el mismo color, ¿ya? Yo voy a hacer aquí voy a aplicar mayor pigmento en las zonas más oscuras que veo y luego voy a hacer un poco de delineado para que se diferencie las formas, porque están aún irregulares, ¿ok? Era muy poco transparente. Entonces voy a probar aquí en este sector. Yo creo que por ahí me puede servir más, que queda más oscuro. En esta ocasión le estoy agregando la técnica húmedo sobre seco. Recuerden que esta técnica es la que permite mayor control, por eso es la más adecuada para trabajar en esta instancia, ¿ya? Falta un tono un poquito más transparente por aquí. Por ahí. Y acá vamos a agrandar un poquito, que llega hasta acá arriba. Recuerden que en esta ocasión, en este ejercicio, la idea es hacer un trabajo simple, tipo boceto, más que nada para que tú experimentes con la técnica y no algo realista, ¿ya? Tiene que ver con ir practicando con el pincel, con la interacción del color con el papel, con la pintura con el papel. Y aquí le voy a agregar un poquito más de agua. Aquí lo ideal es que tú te sueltes la mano. Para que esté más relajado haciendo este ejercicio. Yo ahora estoy, por ejemplo, aplicando solo agua. Y el pigmento que queda es el pigmento del pincel, lo que estoy terminando de aplicar. ¿Ok? Y así le voy dando más luz. Si se fijan, el papel que va quedando sin pintar queda con el tono, como hace simil al tono blanco, ¿ya? Así que yo creo que por ahí, porque es un boceto simple, la idea era sacar como varias transparencias y así practicar lo que habíamos hecho anteriormente, ¿ya? Aquí está el modelo, lo voy a colocar como por aquí. Y
desde el punto de vista que yo lo estaba dibujando, no se veía tanto este sector, ¿ok? Pero sí se puede leer la luz y la sombra y la forma que contiene. Así que eso, por ahora, espero que practiques bastante lo que es utilizar en los pinceles, el color. En esta primera instancia recuerda que se escoge un color y con él se practica. Y vamos a realizar a continuación un ejercicio que consiste en aplicar la técnica húmedo sobre húmedo y húmedo sobre seco. Y finalmente te voy a mostrar todos los ejercicios secos para que tú veas cómo queda el resultado final luego de que el agua ya se haya evaporado. ¿Ya? Así que mucha práctica, mucho estudio y vas a empezar ahí a lograr resultados óptimos. Mucho éxito. Ahora pasamos a ver el ejercicio 7 y 8, que corresponde a trabajar la técnica húmedo sobre húmedo y húmedo sobre seco. ¿Qué significa esto? Significa que en este caso, cuando es húmedo sobre húmedo, se aplica agua antes de aplicar pigmento. La hoja queda húmeda en este sector y luego se empieza a aplicar pigmento y a su vez va a producir de que la acuarela viaje libremente en ese medio. A diferencia del húmedo sobre seco, que se aplica pintura directamente en el papel seco, como ya lo habíamos estado haciendo antes. Pero esta vez lo vamos a hacer intencionado trabajando estas dos técnicas. Para ello vamos a realizar un dibujo similar en las dos partes. Un dibujo simple, porque la idea es practicar la pintura y no el dibujo, ¿ok? Si tú quieres practicar dibujo, ahí tendrías que realizar otro tipo de ejercicios, pero en este caso no va aquí, porque aquí vamos a ver lo que es la técnica de la acuarela, ¿ok? Ahí se manchó un poquito, no sé de qué es. Bueno, vamos a realizar dos dibujos. Los vamos a repetir. Yo voy a realizar, tú puedes realizar el mismo que yo voy a hacer, o puedes hacer uno diferente. Pero yo voy a realizar un árbol irregular, como me gustan, como los espinos que se ven acá en la cordillera, que son maravillosos, me encantan. ¿Ok? Tú puedes hacer otro tipo de árbol, un álamo, una araucaria, un aromo, ahora que están tan lindos en primavera. En fin, algo similar. Bueno, ya teniendo el dibujo, vamos a comenzar a humedecer en esta zona. Y vamos a aplicar pigmento. Y luego vamos a trabajar en húmedo sobre seco. Moja bien el pincel, que agarre bastante agua. Y vas aplicando el agua. Levantas un poquito el soporte para que el agua vaya hacia abajo y no quede estancada. ¿Ok? Vamos a agregar un poco más de agua con el pincel. Y listo. Ya tenemos el soporte húmedo y lo que sigue ahora es que apliques pigmento y lo hagas en el borde, en el dibujo que tú hiciste. Entonces, para que tú vayas viendo qué es lo que se produce con esta pintura. Yo le voy a agregar más color porque está un poco transparente. Si se fijan donde me detuve, aquí se agrandó más en la línea de acuarela. ¿Ok?
Y a medida que vaya secando, tú vas a ir viendo cómo va interactuando y cómo va cambiando. Vamos a realizar ahora el mismo ejercicio, pero el soporte seco. Estaba confundiendo ya. Ok. Recuerda que tienes que ir corriendo la gota de agua para que no quede estacionada. Y ahí estaría. Fíjate que en el caso, en el caso de húmedo sobre húmedo, la pintura fluye mucho más, porque al estar en contacto con el agua hace de que no haya un control en la línea, pero crea unos efectos atmosféricos maravillosos, según mi opinión. Encuentro hermosa la técnica húmedo sobre húmedo. En el caso de húmedo sobre seco, si te fijas, aquí se mantuvo mejor el control de la pintura. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras lograr, del efecto, es la técnica que debes escoger, cuál es la más adecuada. Fíjate aquí, y qué bueno que pasó para poder mostrárselo a ustedes, que aquí se empezó a levantar el papel. ¿Ya? Eso pasa porque el papel varía a medida que uno le va aplicando agua. Como aquí apliqué bastante agua para crear este efecto, hizo que se levantara. Entonces, yo recomiendo para que en los próximos trabajos, yo lo hice ahora de manera simple para mostrar el ejercicio, pero siempre colocar la cinta alrededor del dibujo para que se mantenga tenso. De todas formas, a continuación yo les voy a mostrar cómo tensar el papel, cómo dejarlo listo para luego que no ocurra esto, ¿ok? Así que eso por ahora. De ahí voy a explicar en qué consiste el tensado de papel. Pero antes de eso, les voy a mostrar todos los ejercicios que hemos realizado hasta ahora ya secos, para que puedan comparar cómo quedan finalmente. Nos vemos. Ahora nos toca revisar los ejercicios realizados ya estando secos, como lo puedes ver acá. Fíjate en la diferencia que hay en relación a la pintura cuando estaba húmeda y ahora que está seca. Si te fijas, es mucho más opaca y transparente. Haciendo un resumen, una síntesis de todo lo que hemos visto en estos últimos ejercicios, lo que trabajamos mayormente fue el trazo, manejo de pincel, más agua o menos agua, que tiene que ver con la transparencia, líneas paralelas que tienen que ver con el manejo del pincel y con los trazos complejos, en donde cuando estaba más en punta, más delgada la línea, y cuando queríamos más grosor, más acostado el pincel. El círculo también, recuerda que desde una sola pincelada realizamos la forma. ¿Ok? Acá nosotros probamos puntos que también tienen que ver con manejo de pincel. Hay unos efectos súper lindos, espero que puedan verlo desde la grabación, pero por ejemplo en este caso me gusta lo que sucedió acá, porque deja como un contorno negro alrededor y adentro queda más transparente. Tiene que ver con el mismo proceso de secado del papel, cómo se va comportando en relación a lo que vamos realizando. Dependiendo de lo que tú quieras, obviamente, como efecto, podría convenir que quede así o que quede plano y parejo. ¿Ya? Para ello, si quieres que quede plano y parejo, recomiendo húmedo sobre seco. Como acá, que había mayor control en la pintura, a diferencia de acá, que se pueden crear muy buenas atmósferas, pero
pasa de que no hay un mayor control en la pintura, ¿ya? Y por último, la aguada con un color. Recuerden que estos son los ejercicios preliminares básicos y que por eso estamos ocupando hasta ahora un solo color. Y en este caso, realizamos una aguada de un objeto cotidiano. Yo se los mostré delante, que era una vela, y realicé un dibujo de ella primero con un lápiz grafito HB. Recuerden que entre más duro el lápiz, menos residuo va a dejar en el soporte. Así que yo usé un HB y hice unas líneas simples de la figura. Ahí representé la sombra. Podrían haber habido más sombras en este sector, que está más alejado que acá, que es donde llega más la fuente de luz. Por acá también, aquí un poco sombreado, que ahora que lo veo, cuando uno va viendo el trabajo y lo va analizando, después uno puede analizar los detalles que quedaron entre medio. Y eso es súper enriquecedor y fructífero, pues te ayuda a ser consciente tú misma, tú mismo, de tu proceso, de tu aprendizaje, y te empoderas de eso. Por lo mismo, yo los invito a que también hagan un análisis así de sus propios trabajos, de manera crítica. Y crítica quiere decir que sea un aporte y no destructiva, eso es. Que sea algo que realmente tú creas que va a aportar a tu trabajo y a tu expresión visual, ¿ya? Esto sería, por ahora, como base de la técnica de la acuarela. Y ahora vamos a pasar a explicar. Bueno, yo voy a pasar a explicar, ustedes van a poner atención en cómo tensar el papel antes de trabajar, ¿ya? Para eso esto se realiza para que después el papel no quede ondeado, con esa como esa irregularidad que agarra el papel cuando queda húmedo sin hacer este proceso, ¿ya? Así que se los voy a mostrar y pónganle mucho ímpetu, mucha energía y ganas a la práctica de la acuarela, ya que a medida que vayas practicando vas a sorprenderte de los resultados que obtengas. ¡Éxito!